aparece este caso que viene siendo investigado desde la muerte de Leandro Norero, porque desde allí ellos tienen información. Y esto ya es algunos años de Leandro Norero. Ujú. Y de los chats de Leandro Norero es que sale esta información. Entonces viene el tema. Ellos tenían esta información. ¿La sacan en qué momento? En el momento, ¿qué es lo que está discutiéndose en el Ecuador, entre otras cosas? La designación de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Un sector que no quiere que se nombren con este Consejo de la Judicatura. Entonces están esperando ver cómo primero defenestran al Consejo de la Judicatura para nombrar los nuevos jueces. Y otro sector que quiere que se continúe con el proceso. Entonces aparece en la mitad de este caso que de alguna manera deslegitima el tema del concurso de jueces. Entonces, esto es un golpe, pero es un golpe que tiene visos de ser un golpe en la coyuntura política de la asignación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Entonces viene el tema. Usted hablaba de que sale de esta información, por ejemplo, contribuciones que han salido de Norero a tal o cual persona. Y el $1.500.000 que salió para la campaña de Lazo, que eso consta en el informe del caso León de Troya. Eso nadie dice nada. $1.500.000. Y a una campaña presidencial. Y entonces eso no existe. Si tuviéramos los chats y una cantidad de gente, veríamos a dónde fue la plata de la feria de los hospitales, para poner un ejemplo. Pero no hay esos chats y no hay esos celulares. Entonces, la justicia tiene que no ser selectiva y para todos y contra todos. Cuando eso lo veamos, que claro, usted lo dice, este es el inicio. No, este no es el inicio, esto está dentro de un esquema. Pero hay en otros casos donde han callado, donde han mirado para cualquier parte. Mire, pongamos un ejemplo saliéndonos de este caso. Yo todos los días amanezco pensando y digo, a ver, ¿en qué país estamos? ¿Qué es el Ecuador como país? O sea, usted se puede imaginar si esto pasara, no digamos en Europa, porque es otro mundo, en América nomás, apareciera en un país donde se manda un proyecto de ley para que se haga una remisión, un perdón de los intereses y multas de los deudores del SRI, beneficiando a los grupos deudores, siendo que el presidente tiene un relacionamiento consanguíneo con los dueños del grupo que más debe al Ecuador. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué quiere decir eso? El 65% de la deuda aproximadamente quieren de alguna manera que se les perdone. Entonces aparecerán después de poco, cuando salga la ley, si sale, aparecerán a decir, aquí está, hemos pagado. Y el 65%. Porque incluso hay otro estudio que lo hace el Instituto de Estudios Económicos de la Universidad Central, a través de Jonathan Baez, que dice que la deuda del Grupo Novoa no es de 89 millones, sino 140 y pico millones de dólares. Entonces, esto es grave. Y esto no pasa nada con ese tema. O sea, lo grave ha sido que Wilman Terán y el caso Norero y esto otro. Nadie dice nada. Y todos tratan con pinzas, con una delicadeza como de las bailarinas de ballet. Que nadie tome cartas en el asunto. Esto es gravísimo. Es gravísimo a dónde lo han llevado al Ecuador con el tema de la deuda. Con el tema de la deuda. Esto es gravísimo. Porque la gente no está meditando qué mismo es lo que está pasando en el Ecuador con este tema. ¿Cuánto es lo que tenemos que pagar en 4 años? 4 años, hasta muy poco después. Por parte del Servicio de la Deuda y las amortizaciones, alrededor de 32 mil millones de dólares. ¿Cuánto pagamos anualmente por el servicio de la deuda? Una deuda que el Ecuador no sabe dónde están la infraestructura fruto de esa deuda. Hay algo de infraestructura, pero es algo mínimo en relación al tamaño de la deuda. Entonces, estos temas no quiere la gente caminar, no quieren saber. El diario La Hora de acá, de la capital, dijo que entre 2024 y 2025, son 4 años, el Ecuador, sin tomar en cuenta otros compromisos, el Ecuador debe pagar un total de 32.715 millones en intereses amortizaciones de la deuda, tanto interna como externa. Mire el tema de la deuda con el Banco Central, que le quieren pegar una patada para que la paguen después de 30 años.
¿Y eso qué nombre tiene en el Ecuador? Sinvergüencería. ¿Qué llamar las cosas Doctor, con el nombre? doctor Tandazo, anoche escuché en Ecuavisa las declaraciones de la nueva ministra de Energía que ha mandado un mensaje al presidente de la República desde Colombia, luego de reunirse con el ministro de Energía de Colombia, diciendo: buenas noticias, presidente, Colombia nos va a vender mucha más energía de la que actualmente recibimos y a un menor costo, pero a renglón seguido está el acuerdo en Colombia firmado por el ministro, donde no se habla de tarifas ni de rebaja de tarifas, y dice que se exportará o se venderá lo que Colombia no necesita, o sea, el exceso. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas de manera puntual, doctor Tandazo? A ver, sobre el tema de la energía eléctrica, la Contraloría tiene que hacer una auditoría de gestión inmediatamente, auditoría de gestión desde 2017 en adelante, para ver en qué momento el Ecuador se desentendió de trabajar en la oferta de energía eléctrica, sabiendo que la demanda de energía eléctrica iba creciendo a un nivel espantoso. Porque es normal que crezca, es parte de la vida económica de un país. Córtalo, doctor. Y entonces tienen que responder por esto, porque ellos sabían lo que estaba pasando. Y esto es terrible, porque hoy la gran noticia para el Ecuador, imagínense lo triste de esto, y yo no es que estoy en contra de la ministra Robo. La gran noticia, sí nos van a vender energía, es que no tendríamos por qué importar de Colombia, y hemos gastado 200 millones de dólares en este año con Colombia, 200 millones de dólares. ¿Por qué tenemos que comprarle a Colombia? Porque tuvimos dos gobiernos, el de Moreno y el de Lazo, que dejaron botados los arcos en este y en otros casos. Y de eso se tiene que responder. Vamos a su criterio sobre la constitucionalidad o no de este proyecto de ley que se tramita en la Asamblea. Sobre la constitucionalidad. La Constitución de la República, entre los deberes de los ciudadanos, dice que hay que actuar en la función pública defendiendo los intereses del país. ¿Será que están defendiendo los intereses del país o de grupos económicos enquistados? Constitución de la República. Pero le quiero hacer notar a la ciudadanía lo siguiente. En el Código Orgánico Integral Penal se tipifica el delito de peculado. Peculado, artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal. Y dice que este se da cuando los servidores públicos actúan en beneficio propio o de terceros respecto a los recursos públicos. Clarito el tema. Están queriendo disminuir recursos públicos perdonando deuda, trabajando en beneficio propio o de terceros, en este caso del grupo. Esperemos que en la revisión que se está haciendo del proyecto. En el caso más benigno, no dije el caso más grave, el más benigno, en el caso del ministro Santos, digamos que no tiene responsabilidad penal, lo cual yo sí veo que hay responsabilidad penal en él. Pero pongamos lo mínimo, responsabilidad civil culposa hace una glosa. ¿Cuándo se da una glosa? Cuando, artículo 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, cuando un funcionario no ha actuado con las cautelas, precautelas o precauciones necesarias para evitar resultados perjudiciales directos o indirectos de los bienes a los bienes y recursos públicos. ¿Qué dice además este artículo? La responsabilidad civil culposa genera una obligación jurídica indemnizatoria del perjuicio económico ocasionado a las instituciones del Estado. Vamos a partir de un hecho no consentido que digamos, le creemos a Fernando Santos cuando dice estuve equivocado, no leí la cláusula, pero eso causó un perjuicio económico al Estado en el tema de la contratación de energía con Colombia, en el tema de los precios de esa contratación, de lo cual incluso ya se ha pagado. Entonces viene el tema, lo mínimo, señores de la Contraloría General del Estado, glosa, pero glosa inmediata, para que se pague, porque no es cuestión de que una persona diga, me equivoqué, pero tu equivocación le causa un profundo daño al Ecuador, pues. Entonces responde, pues. Ahora, si es penal, también hay la indemnización. Entonces, tienen que responder, pero cuando quieren, y incluso hay gente que no quieren que ni siquiera se lo llame a juicio político a Fernando Santos. Entonces, por el un lado, todo lo que es perdón y olvido a todas las cosas que hace la gente, y por otro lado, metamos el dedo a la justicia. Metámosle el dedo a la justicia en todos los casos. En todos los casos, así es. Institucional y justicia administrativa, lo que debe hacer la Contraloría General del Estado. Totalmente de acuerdo.
Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá